Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos en este programa una semana después de las elecciones, conversando con Felipe Rojas, Franis Samitrovic y Cristian Llamet. Nuestro analista político también, como siempre, nos acompaña Cristian Zamorano, doctor en Ciencia Política. El tema, este fenómeno, Cristian, de esta pelea, digamos, esta disputa voto a voto entre Marco Enrique Ominami y Franco Parisi, ¿qué te pareció? Ellos sacaron una cantidad importante de votos, digamos. Sí, sobre todo Franco Parisi por llegar, por hacer una campaña bastante breve. En todo caso, apareció hace muy poco en el panorama electoral. Yo creo que Franco Parisi y Marco Enrique Ominami son cada uno el alter ego del otro. Y sobre todo Parisi, digamos, el alter ego del lado derecha. Como el hombre araña, había uno negro y uno de color. Ahora cada uno elige cuál es el bueno, cuál es el malo. Pero es eso, básicamente están compitiendo el mismo electorado de algún modo. ¿Y ese electorado cuál es? ¿Es el electorado que está desencantado con la política, con los políticos, con todo el sistema? Que no quiere más, joven, empezando, joven, vamos a 40 años hacia abajo, que quiere terminar con el duopolio, pero salvo que en el caso de Marco Enrique Ominami, bien que muchos dicen que es un fracaso el hecho que su electorado se haya dividido en dos, yo creo que Marco Enrique Ominami en esta elección sabe cuál es su piso. No creo que pueda retroceder de esto. Es su 11% y ahora puede subir. Antes el 20% era quizás a veces un voto de rechazo más que un voto para Enrique Ominami. Yo creo que ahora sabe cuál es su piso y eso es una fuerza de un punto de vista de estrategia electoral y acá hacia el futuro. ¿Y él va a persistir en las próximas elecciones presidenciales, crees tú? Yo creo que maduró de algún modo, si tú lo ves. Es decir, trató de institucionalizar su movimiento, modificó su discurso, no cometió el mismo error que cometió entre las dos vueltas de la última vez, donde decepcionó mucha gente llamando a votar por alguien que ya había condenado anteriormente. Y yo creo que se fue mejorando y yo creo que por eso está tan contento de su tercer puesto. Por Franco Parisi, yo creo que ahí denota también que todo este discurso anti-clase política, como lo mencionaba la candidata recién electa, es muy peligroso, porque el discurso de ruptura frente a la clase política, si me permiten emplear el concepto de clase política, el discurso de ruptura te deja la puerta abierta para los extremismos y para el populismo. Y yo creo que Franco Parisi tiene fuertes rasgos de populismo. Es decir, demagogía, soluciones amplias a problemas bien específicos. Y yo creo que ahí nos estás hablando de un cierto, termino lo mismo, el nivel sociocultural bajo te permite justamente que entre con más fuerza un discurso populista. Felipe, Hernán Larraín, ¿cierto?, quien es dirigente de la UDI, señaló el otro día que la culpa, digamos, de que haya habido poca votación no era de la gente, era de los políticos que no habían logrado seducir, no habían encantado a la gente, no habían explicado el tema, están fuera de sintonía. ¿Tú coincides con esa visión que tiene Larraín? Absolutamente, creo que hay mucho del mundo político que todavía no asumen este nuevo sistema electoral que tiene que ver con votos voluntarios. Algunos lo hemos leído muy pronto respecto de que hoy día hay que motivar, estimular, hay que encantar de alguna forma al electorado para que ese día tenga la voluntad, la motivación de ir a votar por uno, por el candidato que sea, para core, para diputado, para presidente. Si uno no es capaz de cautivarlo, no tiene ni una opción, sino que él va a elegir y va a priorizar cuestiones de orden personal. No va a encontrar importante que salga Felipe Roja Core, Renzo de diputado, qué sé yo, otro presidente, y el día de mañana alcalde. Ya la votación de alcalde y concejales fue muy baja, y Iquique nuevamente una de las más bajas del país. Entonces, dicho eso, creo que claramente hoy día hay una nueva forma de hacer política. Lamento que ya se esté hablando de convertir el voto en obligatorio. O sea, claramente hoy día nosotros tenemos que validarnos aún más. Este Consejo Regional, y refiriéndome ya a la función que nos va a tocar con Franista, hoy día no somos los mismos consejeros regionales y no respondemos a la misma elección. Por tanto, hoy día nos merecemos mucho más hacia el electorado. O sea, es decir, tenemos que hacer más terreno, tenemos que estar mucho más cerca de la gente. Ellos esperan mucho más de nosotros que de los consejeros anteriores, porque los consejeros anteriores fueron elegidos por unos cuantos, y digo de paso además que para el intendente que sea, va a ser súper complejo este escenario, porque va a tener 14 personas elegidas por la comunidad y un intendente designado por el presidente. Así todavía están las cosas. Yendo al punto, creo que claramente hoy día esta baja votación debemos nosotros, todos los sectores políticos, legitimarnos aún más, con buen proceder, con buena relación entre nosotros. Podemos disentir, y yo creo que vamos a disentir mucho dentro del CORE.
pero a la hora de priorizar, tenemos que priorizar por la región. Franitza, tú hablabas del tema de la transparencia, ¿cierto? Y han surgido algunas ideas por ahí, pero que de hecho en los debates del CIPTAR se las planteamos a algunos candidatos. El hecho de que tú tengas, por ejemplo, una página web donde digas qué estás proponiendo, qué has votado, cuáles han sido, ¿cierto?, tus puntos de vista respecto de distintos proyectos que se han presentado. ¿Tú crees que eso podría ser, digamos, una buena práctica y es un poco voluntario, digamos, porque nadie te puede exigir que tú hagas eso? Pero ¿tú te parece, digamos, que por ahí va un poco encaminado, que la gente sepa en qué están en este caso, los consejeros regionales? Yo creo que sí. Esa fue la única, diría yo, promesa personal particular que hice y que espero cumplirla. Porque precisamente... Tú vas a tener tu página web. Ahora, yo diría, más que personalizar esta página web que diga Franisa Mitro Discovery, y esto es lo que yo esperaría, que esto fuera una buena práctica, digamos, para el Consejo en sí. O sea, yo creo que partiendo por eso. ¿Y tú piensas, por ejemplo, plantearlo en una primera sesión o cuando se reúnan, digamos, todos los consejeros electos? Sí. Pero eso está así, ¿eh? O sea, hoy día la ley de transparencia tiene todos los proyectos arriba en la página. Sí, pero difundirlo, digamos. Que la gente sepa, digamos, cómo llegar y cómo verlo y en qué están, digamos, los consejeros. Sí. Y respecto de lo que se hablaba anteriormente, yo espero personalmente que en estos 4 años que va a haber de gobierno se termine realmente con el sistema binominal. O sea, creo que eso le hace mucho daño a este país. Eso es uno de los puntos que altera la creencia, porque si el votante apuesta por una persona y esa persona saca más votos lejos, ¿por qué no quedar? Entonces es una, digamos, una contradicción grande que tiene hoy día la Constitución. Y en última instancia, quiero decir que hoy día también la gente vota lejos más por la persona que por el partido político que represente, sino porque en Santiago básicamente hay mucha gente que son del mundo político, de la televisión, que los partidos eligen para que sea la cara visible, digamos, y eso también tiene un enganche con la ciudadanía. Podríamos hablar mucho también en torno a si es una buena práctica o no, pero me parece que cada vez es más la gente que vota por la persona que por el partido que representa. Cristian, Marco Enrique Ominami dijo que iba a votar por AC, pero no ha dicho por quién de las dos candidatas, ¿cierto?, la segunda vuelta va a votar. ¿Qué significa esto, digamos, de ir y solamente, no sé, me imagino poner una C en el voto y anularlo? ¿Cuál es la idea? Bueno, no es poner DC, por si acaso, Ya, porque no, la otra no vez es DC, no, es Asamblea Constituyente. Hubo una consulta por Twitter Ya. y me preguntaban, oiga, ¿por qué tengo que colocar DC en el voto? Y decían, no señora, es AC. AC, ya. A ver, nosotros desde hace un tiempo nos sumamos a un movimiento que se llama Marca tu Voto, que es transversal, incluso recientemente antes de las elecciones se sumó el Partido Comunista. Que lidera Javiera Parada, ¿no? Que lidera Javiera Parada, efectivamente. ¿Qué es lo que es? Un poco copiando algunas experiencias internacionales, que se vaya creando una suerte de sumatoria simbólica, porque no es vinculante, que exprese una demanda ciudadana de una asamblea constituyente. Oye, pero la propia Javiera Parada reconoció ese día, digamos, en tolerancia cero, que un 8,2% de la gente puso el AC. Un 8,2 es poco, digamos, me imagino, para lo que se pretendía. Ahora, y sabemos que no va a ser por efecto de ese 8, ni aunque hubiera marcado un 90%, que se convoque una asamblea constituyente inmediatamente. O sea, son procesos de alguna manera simbólicos, pero que tienen un efecto. Nosotros esperamos que para la segunda vuelta, como lo dijo Marco, su candidata es Asamblea Constituyente. Si Michelle Bachelet dice Asamblea Constituyente su programa, nosotros bienvenidos, nos sumamos. Actualmente no lo ha dicho. Incluso se ha retractado, ha sido ambigua respecto a algunas propuestas, claro, que le ha hecho como unos casos de Fernando Atria, etc. Lo vemos lejos. Vemos que va a ser un camino más largo a hacer una Asamblea Constituyente en este país. Vemos que de alguna manera existe una esclavitud de parte de la clase política respecto a la Constitución, al binominal, aun cuando públicamente digan todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es lo que les permite reproducirse. O sea, yo, si gracias al binominal me permite salir reelecto, siendo parlamentario y no tener un límite de reelección, ¿por qué voy a cambiar el binominal si me sirve? De hecho, fueron a votar muchos de los que dijeron que querían cambiar el sistema binominal. Y después se arrepintieron. Efectivamente, entonces,
eso es nuestro llamado para la segunda vuelta, a todos. Y ojo, que hoy día eso lo está representando de alguna manera el sentir de gente que votó por Marcel Clot, por Feir, por Roxana Miranda, etc. Todos los que estaban demandando asamblea constituyente. O sea, hasta Antonio Horvath dijo que iba a poner. Hasta Antonio Horvath, hoy día Antonio Horvath ya... Horvath se espera cualquier cosa. Si sigue caminando va a llegar al PRO. Bueno, oye, Cristian, a propósito de este tema de la Asamblea Constituyente, ¿qué tan importante es el tema de la Asamblea Constituyente? Porque lo que se ha prometido es una nueva constitución, pero no se ha querido, digamos, por lo menos Michelle Bachelet no se ha querido comprometer con la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el temor? Marco Enrique Dominami por ahí lo dijo, que ¿cuál es el temor? Digamos, que si los chilenos no son todos unos borrachos va a salir una borrachera de esto. Sí. ¿Ah? Digamos que yo leí el programa de Michelle Bachelet, bueno, leí el programa de los diferentes candidatos, y efectivamente no indica de qué modo quiere cambiar la Constitución. No se pronuncia, algo que uno debe interpretar. Uno siente que quiere cambiarla, pero no indica cómo. Y hay un gran reproche, porque ahí está la dificultad. Es decir, es un ideal querer una asamblea constituyente. Es decir, de algún modo es la mejor manera de crear un contrato social. Lo hicieron los Estados Unidos en 1787 con la Convención de Filadelfia. Lo hizo la Revolución Francesa en 1789. En Chile nunca ocurrió una asamblea constituyente. Nunca ha ocurrido. Es decir, sería la mejor manera de escribir nuestro contrato social, tomando la diferente afinidad y vertiente de nuestra sociedad, pero sin ideal. ¿Cómo llegamos a él? Eso, quien debe entregar la respuesta es justamente el cuerpo político. Y por el momento no la está entregando. Porque más que una esclavitud a la Constitución que vive la clase política, empleando una palabra marxista, una alienación a esa Constitución, yo creo que no, es un manejo de eso. Es decir, es lo mismo que pasó en Francia. En Francia la Constitución actual es de 1958. François Mitterrand, que fue presidente de Francia durante 14 años, cuando era candidato llamaba a la Constitución francesa el golpe de Estado permanente. ¿Por qué? Porque básicamente el presidente de la República en Francia elige los 4 primeros personajes de la República: el presidente de la Asamblea, el presidente del Tribunal Constitucional, el primer ministro y, por supuesto, el presidente. Una vez que él fue presidente, François Mitterrand no tocó en nada la Constitución. Y fue 14 años presidente. Es decir, es el presidente que quedó más tiempo en la Quinta República. Acá, ¿qué pasa con los progresistas? Regresan en el 90, sacan supuestamente los enclavos autoritarios. Eso va sobre todo suceder en 2005. El sistema binominal no lo cambian. Y hoy en día la propuesta del sistema binominal tampoco quieren cambiarlo. Entonces, más que una lectura de ciudadanía y de espíritu revolucionario, de querer es una cosa acá nueva, acá hay que aplicar una lógica de los grupos de interés. ¿Le conviene a la clase política, a los diputados, a los partidos políticos cambiar ese sistema binominal? La UDI, por quizás funcionalismo, pero también por un asunto doctrinario, porque es su obra, no lo van a cambiar. Y no están por una asamblea constituyente. Por ende, la única posibilidad que haya una asamblea constituyente puede venir del llamado centro izquierda. Pero en ese centro izquierda hay gente de la DC, Democracia Cristiana, que es un partido político que, permítame la expresión, está con asistencia respiratoria. Porque tiene mucho muniqueo al interior de esa coalición, pero en sí, a nivel de electorado, no es tan alto. Y ahí, al interior de ese partido, hay gente que tampoco está por la Asamblea Constituyente. Entonces yo creo que acá la gobernabilidad, tanto que se habla de la gobernabilidad, yo creo que se va a plantear un problema de gobernabilidad una vez que gane, si gana, Michelle Bachelet. Porque al interior de su propia coalición hay muchas corrientes que no van todas en el mismo sentido. Bueno, vamos a hacer un alto, ¿cierto?, en nuestro programa. Aquí estamos en Masa Crítica, en Iquique Televisión, y regresamos con el último bloque.